Estaba convencido de que aquella noche sería como cualquier otra, una reunión entre amigos para compartir historias, beber un poco y matar el tiempo entre risas y recuerdos. Nadie imaginaba lo que íbamos a vivir. Nadie sospechaba que esa reunión marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Habíamos planeado encontrarnos en la vieja casa de campo de los abuelos de Marcos, un lugar que siempre me había provocado una sensación extraña, como si las paredes mismas guardaran secretos demasiado antiguos para ser contados. El viaje hasta allí fue largo y silencioso. Las luces del coche iluminaban apenas la carretera llena de curvas y sombras. Afuera, la luna parecía esconderse entre nubes pesadas, y aunque era pleno verano, el aire se sentía húmedo y frío, como si algo en el ambiente quisiera advertirnos que debíamos regresar. Éramos 5 en total: Marcos, el dueño de la casa; Lucía, que siempre intentaba ser la más valiente del grupo; David, que no creía en nada paranormal y se burlaba de nosotros constantemente; Andrea, que solía escuchar más que hablar pero cuyos ojos reflejaban siempre un miedo anticipado; y yo, que aunque intentaba mantenerme escéptico, no podía evitar sentir un escalofrío recorrerme la espalda al recordar las historias que había escuchado de ese lugar. La casa se alzaba solitaria al final de un camino de tierra. Tenía las paredes cubiertas de enredaderas secas y las ventanas parecían ojos oscuros observándonos desde la distancia. Al bajar del coche, el crujido de la grava bajo nuestros pies se mezcló con el ulular de un búho escondido en algún árbol cercano. Nadie dijo nada por un instante, como si todos hubiéramos sentido al mismo tiempo un peso invisible en el aire. Marcos rompió el silencio con una risa nerviosa y nos invitó a entrar. Por dentro, la casa olía a madera vieja, a humedad y polvo acumulado. Cada paso que dábamos hacía que el suelo crujiera como si protestara por nuestra presencia. Encendimos unas velas porque la electricidad apenas funcionaba, y nos instalamos en el salón principal, alrededor de una mesa baja llena de botellas y bocadillos improvisados. Al principio todo fue normal, bromas, historias tontas, recuerdos de infancia, pero en algún momento, la conversación giró hacia el tema que más miedo nos daba: las leyendas locales. Fue Lucía quien comenzó a hablar de los fantasmas de la zona, de viajeros que se habían perdido en el bosque cercano y nunca regresaron, de duendes que aparecían para engañar a la gente y hacerlos perder la cordura. Andrea escuchaba en silencio, sus manos aferradas a la manta que llevaba encima, mientras David soltaba carcajadas, diciendo que todo eran cuentos para asustar niños. Yo intentaba mantenerme tranquilo, pero no podía ignorar la sensación de que alguien nos observaba desde los rincones oscuros de la sala. Entonces pasó lo primero: un golpe seco en la ventana. Todos nos quedamos quietos, mirándonos con ojos abiertos. Marcos se levantó para revisar, pero afuera no había nadie, solo el viento moviendo las ramas. «Habrá sido un pájaro», dijo, aunque su voz temblaba. Intentamos seguir con la charla, pero el ambiente había cambiado. Cada sombra parecía más densa, cada ruido más fuerte. De repente, Andrea dijo algo que nos heló la sangre: «No estamos solos aquí». Nadie se rió, nadie se atrevió a hacer una broma. Sus palabras resonaron en el aire como una sentencia. De pronto, sentimos pasos en el pasillo superior. Era imposible. La casa estaba cerrada con llave y no había nadie más con nosotros. David, intentando mantener su escepticismo, se levantó con una linterna y dijo que iba a comprobarlo. Subió las escaleras mientras lo seguíamos con la mirada. El sonido de sus pasos se fue apagando, y el silencio que quedó fue aún más aterrador. Pasaron unos minutos que parecieron eternos. Cuando finalmente volvió, estaba pálido, y aunque intentó disimular, se notaba que había visto algo. «No hay nada, solo polvo y muebles viejos», dijo, pero evitaba mirarnos a los ojos. La noche siguió avanzando, y entre relatos cada vez más oscuros, empezamos a escuchar susurros. No provenían de ninguno de nosotros, eran voces apagadas que parecían venir de las paredes, como si alguien hablara en un idioma desconocido. Yo trataba de convencerme de que era el viento colándose entre las grietas, pero entonces una de las velas se apagó de golpe,
como si una mano invisible la hubiera soplado. Lucía gritó, y Marcos corrió a encenderla de nuevo, pero el pánico ya se había apoderado de nosotros. Fue entonces cuando decidimos contar historias de miedo reales que habíamos escuchado en nuestras familias. Cada uno compartió experiencias que parecían inocentes comparadas con lo que estábamos viviendo en ese momento. Yo conté sobre una mujer que aparecía en la carretera cerca de mi pueblo, siempre vestida de blanco, pidiendo ayuda y desapareciendo de repente. Andrea habló de un hombre sin rostro que había visto cuando era niña, pero lo más perturbador fue lo que contó Marcos. Dijo que en esa misma casa, hacía muchos años, sus abuelos habían escuchado risas infantiles en medio de la noche, a pesar de que no había niños cerca. Decían que eran duendes que jugaban con los humanos antes de revelar su verdadero rostro. Apenas terminó de hablar, escuchamos lo que parecía una carcajada lejana, como de un niño escondido entre las paredes. Todos nos quedamos helados. Nadie se atrevió a moverse, y entonces, la puerta del salón se abrió sola, lentamente, con un chirrido agudo que nos perforó los nervios. El pasillo estaba oscuro, pero juraría que sexta una silueta pequeña moverse rápidamente, como la de un niño. David intentó convencer a todos de que era una ilusión, pero su voz ya no tenía la seguridad de antes. Algo había cambiado en él. Nos acercamos a la puerta con miedo, y cuando Marcos alumbró con la linterna, vimos huellas pequeñas en el polvo del suelo, como si un niño hubiera caminado descalzo por allí. Ninguno de nosotros pudo explicar eso. Volvimos a encerrarnos en el salón, tratando de convencernos de que no pasaba nada, pero las risas seguían, a veces cerca, a veces lejos, y los susurros no paraban. Yo sentía que la casa respiraba, que cada pared latía con vida propia. La noche apenas comenzaba, y ya sabíamos que no habría escapatoria fácil. No sé cómo seguimos en aquella casa después de lo que ocurrió, pero lo cierto es que ninguno de nosotros tuvo el valor de salir corriendo. Quizá fue el miedo mismo lo que nos paralizó, o tal vez una fuerza invisible que nos retenía allí, jugando con nuestra desesperación. La puerta que se abrió por sí sola seguía entreabierta, y el pasillo oscuro parecía tragarse la luz de la linterna, como si algo en las sombras se alimentara de ella. Intentamos calmarnos, hablando de cualquier cosa, pero era inútil. El ambiente estaba cargado, cada respiración se escuchaba demasiado fuerte, cada crujido de la madera nos hacía saltar de nuestros asientos. En algún momento, escuchamos pasos arriba, pasos apresurados, como si alguien corriera de un lado a otro en el piso superior. Esta vez todos lo escuchamos claramente, no había manera de negarlo. David, que hasta entonces había jugado al escéptico, se levantó decidido, o al menos eso aparentaba, y dijo que iba a comprobarlo otra vez. Lo seguimos con la mirada mientras subía, y de pronto lo vimos detenerse a mitad de la escalera, completamente rígido. ¿Qué ves?, le pregunté, pero él no respondió. Sus ojos estaban clavados en un rincón oscuro del pasillo superior. Con voz temblorosa, alcanzó a decir: «Hay alguien ahí». En ese instante, una figura salió corriendo hacia la otra habitación. Era pequeña, demasiado pequeña para ser un adulto. Lucía soltó un grito ahogado y Andrea comenzó a llorar. Marcos, tratando de mantener la calma, tomó la linterna y subió corriendo detrás de David, pero cuando entraron al cuarto no había nada. El aire allí estaba helado, como si todas las ventanas estuvieran abiertas, aunque en realidad estaban cerradas y bloqueadas por muebles viejos. Cuando bajaron, sus rostros estaban pálidos. No había nadie, pero escuchamos que respiraban junto a nosotros, murmuró Marcos. Yo no sabía qué pensar. Intentaba convencerme de que era producto de la sugestión, de los nervios, de las historias que nos estábamos contando, pero algo más profundo me decía que aquello era real, demasiado real. Decidimos entonces sentarnos en círculo, como si esa disposición nos diera más seguridad. Pusimos todas las velas en el centro, y nos quedamos mirándonos, esperando que la noche pasara rápido. Fue entonces cuando Andrea habló, con voz baja pero firme: «Yo lo he visto». No era un niño, era algo que parecía un niño, pero no lo era. Nadie quiso preguntarle qué quería decir con eso, porque en el fondo lo sabíamos.
No era la primera vez que escuchábamos historias de seres que se disfrazan con formas inocentes, de duendes que se hacen pasar por niños para atraer a la gente, de entes que cambian de aspecto según la ocasión. Afuera, el viento comenzó a soplar más fuerte, azotando las ramas contra las paredes, y cada golpe parecía un puñetazo a la casa. De pronto, un ruido seco proveniente de la cocina nos hizo sobresaltarnos. Sonaba como si todos los platos se hubieran caído al suelo. Marcos y yo fuimos a revisar, con el corazón latiéndonos en la garganta. Cuando entramos, la cocina estaba en penumbras y el aire olía extraño, como a tierra mojada. Ningún plato estaba roto, pero sobre la mesa había huellas de barro, huellas pequeñas y desordenadas que no estaban antes. «Esto no es normal», susurré, y Marcos asintió sin decir nada. Regresamos al salón, y al contar lo que vimos, Andrea se tapó la cara con las manos. «Son ellos, quieren que sepamos que están aquí», dijo con un hilo de voz. Lucía trató de animarla, pero todos estábamos igual de asustados. En un intento por distraernos, decidimos seguir con las historias. Era como si contarlas nos hiciera sentir que teníamos algo de control sobre lo que pasaba, pero cada relato parecía atraer más cosas, como si los mismos entes se alimentaran de nuestras palabras. En medio de la narración de David, que intentaba reírse de lo que contaba, se escuchó un golpe en la puerta de entrada, 3 golpes secos y fuertes. Nadie se movió. El silencio después de esos golpes fue insoportable. Finalmente Marcos se acercó, con una vela en la mano, y abrió lentamente. No había nadie, pero en el umbral había dejado algo, un pequeño muñeco de trapo, viejo y sucio, con los ojos cosidos de manera irregular. Lo recogió con cuidado y lo trajo al salón. Andrea comenzó a llorar de nuevo, repitiendo que era una advertencia. Yo sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo entero, porque reconocí aquel muñeco. No lo había visto antes en persona, pero mi abuela me había hablado de ellos. Decía que los duendes a veces dejaban objetos malditos en las casas para marcar a quienes iban a perseguir. Dejamos el muñeco sobre la mesa, sin saber qué hacer, y nos quedamos observándolo como si fuera a moverse en cualquier momento. Las horas pasaban lentas, y el sueño comenzaba a mezclarse con el terror, haciéndonos ver cosas que quizá no estaban allí. Pero hubo un momento en que todos vimos lo mismo. En la esquina más oscura del salón, junto a un mueble cubierto con una sábana, había una figura agachada. No se movía, pero su silueta era clara. Al enfocar con la linterna, no había nada, y sin embargo, las huellas en el polvo revelaban que alguien había estado allí. El frío se volvió insoportable. Lucía comenzó a temblar, y David, por primera vez en toda la noche, admitió que algo no estaba bien. Dijo que teníamos que salir de la casa, pero Marcos insistió en que era demasiado peligroso salir al bosque a esas horas, con esa oscuridad y esos ruidos que se escuchaban afuera. Entonces la escuchamos, una risa suave, justo detrás de nosotros. Giramos todos al mismo tiempo, pero no había nadie. El muñeco, en cambio, ya no estaba sobre la mesa. Lo buscamos desesperados, y lo encontramos en el suelo, justo al lado de la puerta del salón. Era como si algo lo hubiera puesto allí, como una señal de salida. Andrea dijo que era una trampa, que querían que saliéramos para atraparnos. Yo no sabía qué pensar, pero cada minuto en esa casa se volvía más insoportable. Decidimos encerrarnos en una de las habitaciones, todos juntos, esperando que llegara el amanecer. Nos metimos en el cuarto de los abuelos de Marcos, donde aún quedaban muebles viejos y una cama grande. Nos sentamos en el suelo, espalda contra espalda, y tratamos de mantenernos despiertos. Pero entonces, la puerta comenzó a abrirse sola, a pesar de que la habíamos asegurado con un mueble. Empujaba lentamente, con una fuerza invisible. Todos empujamos para cerrarla, y mientras lo hacíamos, escuchamos una voz infantil del otro lado, diciendo claramente, «Déjenme entrar». Fue lo más aterrador que escuché en mi vida, porque esa voz no era humana, no sonaba natural, era como un eco distorsionado. Finalmente, logramos atrancar la puerta y la voz se apagó, pero sabíamos que aquello no había terminado.
Apenas estábamos comenzando a comprender que esa noche no nos pertenecía, era suya, y estábamos atrapados en medio de ella. No sé cómo logramos mantener la puerta cerrada aquella noche, pero lo cierto es que el silencio que siguió fue aún más aterrador que los golpes. El cuarto entero parecía contener la respiración, como si las paredes mismas escucharan. Nadie hablaba, apenas nos atrevíamos a mirarnos, temiendo que cualquier palabra atrajera otra vez a lo que fuera que estaba afuera. Andrea se abrazaba las rodillas, con los ojos muy abiertos, y Lucía murmuraba oraciones entrecortadas. Marcos intentaba mostrarse fuerte, pero su rostro reflejaba un miedo que nunca antes le había visto. Yo mismo sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Pasó un rato, no sé cuánto, quizá minutos, quizá horas, y entonces, el sonido volvió, esta vez en forma de pasos suaves en el pasillo. Al principio eran lentos, medidos, como si alguien caminara descalzo sobre la madera, pero poco a poco se volvieron más rápidos, hasta convertirse en carreras frenéticas de un lado a otro. Todos lo escuchamos claramente. David, que siempre se había burlado, estaba pálido como la cera. «Eso no es humano», murmuró, y esas palabras fueron como aceptar lo que todos temíamos. De repente, los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. El silencio fue tan denso que podíamos escuchar el latido de nuestro propio corazón. Y entonces, 3 golpes secos estremecieron la madera, seguidos de una risa infantil, aguda, burlona. Andrea tapó sus oídos y comenzó a llorar sin control. Quise consolarla, pero yo mismo apenas podía moverme. Cuando finalmente los golpes cesaron, pensamos que todo había acabado, pero algo peor nos esperaba. El espejo del cuarto comenzó a empañarse lentamente, como si alguien respirara sobre él desde adentro. Primero fue una mancha pequeña, luego más grande, hasta que toda la superficie estaba cubierta, y en ese vapor apareció una mano, marcada claramente desde el otro lado del cristal, arrastrándose lentamente de un extremo a otro. Lucía gritó y tiró una de las velas al suelo, lo que provocó un pequeño incendio en la alfombra. Entre todos lo apagamos rápidamente, pero el miedo se había multiplicado. Ya no estábamos seguros de nada, ni de la casa, ni del tiempo, ni de nosotros mismos. Entonces, David tomó una decisión. «No podemos seguir aquí, nos van a matar. Prefiero salir al bosque que quedarme atrapado con esto», dijo con los ojos encendidos por la desesperación. Nadie quería aceptarlo, pero tenía razón. No sabíamos si lo que nos esperaba afuera era peor, pero al menos no estaríamos encerrados. Marcos dudaba, porque era su casa, porque sentía que de algún modo era responsable de habernos llevado allí, pero al final cedió. Movimos el mueble que trababa la puerta y salimos despacio al pasillo. El aire estaba helado, más que antes, y la sensación de ser observados era insoportable. Caminamos juntos, con las velas y la linterna alumbrando apenas unos metros. Al pasar frente al salón, vimos que el muñeco de trapo estaba otra vez sobre la mesa, pero ahora con los brazos extendidos, como si nos esperara. Nadie se atrevió a tocarlo. Seguimos avanzando hasta la puerta principal, pero al abrirla nos encontramos con algo imposible. Afuera no era el bosque de siempre, sino una neblina espesa que cubría todo. Apenas podíamos ver unos pasos adelante, y lo poco que alcanzábamos a distinguir parecía distorsionado, como si el mundo hubiera cambiado de forma. «Esto no es normal», dije, y todos lo sabíamos. Aún así, salimos, porque la alternativa era volver a esa casa maldita. Caminamos juntos, tratando de no separarnos, escuchando nuestros propios pasos hundirse en la tierra húmeda. Pero pronto nos dimos cuenta de que la niebla no era lo único extraño. Los árboles parecían moverse, cambiando de lugar cada vez que apartábamos la vista, como si el bosque mismo quisiera perdernos. Escuchábamos risas a lo lejos, susurros que venían de todas partes, y de vez en cuando, siluetas pequeñas corriendo entre la bruma. Una de esas figuras se acercó demasiado y pude verla claramente. Era un niño, o al menos parecía uno, con la piel grisácea y los ojos demasiado grandes, sin brillo. Corría a 4 patas, como un animal,
y cuando nos vio, sonrió mostrando dientes afilados. Andrea gritó y tropezó, y por un segundo pensé que aquel ser iba a lanzarse sobre ella, pero desapareció en la niebla con una velocidad imposible. Ayudamos a Andrea a levantarse y seguimos corriendo sin rumbo, solo queríamos alejarnos de ahí. El problema era que no había dirección que pareciera segura. Cada camino nos llevaba a más niebla, a más risas, a más sombras moviéndose entre los árboles. En un momento, Lucía señaló algo, una luz tenue entre la bruma, como si fuera una linterna o una fogata. Decidimos acercarnos, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera ayudarnos. Al llegar, vimos un círculo de piedras en el suelo, y dentro de él, una hoguera apagada hacía mucho tiempo. Pero lo más perturbador fue que había símbolos grabados en las piedras, símbolos que ninguno de nosotros conocía, pero que parecían muy antiguos. De pronto, el fuego se encendió solo, sin que nadie lo tocara, y una figura apareció del otro lado del círculo. Era alta, delgada, y su rostro cambiaba constantemente, pasando de hombre a mujer, de anciano a niño, de humano a algo indescriptible. Nos quedamos paralizados. La figura nos miró y habló con una voz que no era una, sino muchas a la vez. Han entrado en nuestro territorio. Ahora son parte de nosotros. Las palabras retumbaron en mi cabeza como un eco interminable. David intentó desafiarlo, gritando que no nos asustaría, pero la figura se rió y dio un paso adelante. No podíamos movernos. Era como si el aire se hubiera vuelto sólido a nuestro alrededor. Sentía que mi cuerpo no me respondía, que mi mente se iba apagando poco a poco. Entonces, Andrea comenzó a rezar en voz alta, y de alguna manera, esa oración rompió el hechizo. La figura retrocedió, la hoguera se apagó de golpe, y la niebla se cerró sobre nosotros de nuevo. Corrimos como locos, sin mirar atrás, hasta que encontramos de nuevo la casa. No sé cómo, pero habíamos regresado al mismo punto. Estaba ahí, frente a nosotros, como si nunca hubiéramos salido. Exhaustos y aterrados, entramos otra vez, porque al menos allí teníamos paredes, un techo, algo que nos separara de esa niebla maldita. Pero al entrar nos dimos cuenta de que la casa ya no era la misma. Los muebles habían cambiado de lugar. Las paredes tenían grietas que antes no estaban. Y lo peor, había retratos colgados en las paredes. Retratos que mostraban a cada uno de nosotros, sentados alrededor de esa misma mesa, con expresiones de terror en el rostro. La imagen de esos retratos colgados en las paredes me persigue todavía hoy. No podía apartar los ojos de ellos. Éramos nosotros, en la misma sala, en la misma noche, pero congelados en un instante de terror. En cada cuadro nuestras expresiones eran distintas, como si alguien hubiera capturado nuestros miedos más profundos y los hubiera puesto ahí, frente a nosotros. Marco se acercó a uno de los retratos y, con manos temblorosas, intentó arrancarlo de la pared, pero no pudo. Estaba como fusionado con la madera, como si siempre hubiera estado allí. Andrea se tapaba los ojos, negando con la cabeza, mientras Lucía murmuraba que todo era una trampa, que la casa nos había atrapado desde el inicio. David, por su parte, se desplomó en una silla, sin fuerzas para hablar. Lo sexta derrotado, como si al fin hubiera aceptado que lo que siempre negó era real y nos estaba consumiendo. Fue entonces cuando escuchamos los pasos otra vez, esta vez adentro, rodeándonos, acercándose poco a poco desde todos los pasillos. No eran pasos de una sola criatura, eran muchos, decenas quizás. Golpes en las paredes, risas que venían del techo, susurros que se filtraban por el suelo. Estábamos rodeados. Marcos tomó la linterna y gritó que debíamos correr al sótano, que allí quizá podríamos atrincherarnos. No era una idea sensata, pero no teníamos otra opción. Corrimos todos detrás de él, bajando las escaleras húmedas que crujían con cada paso. El aire en el sótano era espeso, olía a moho y a tierra podrida. Apenas podíamos ver, pero en las paredes había marcas, símbolos similares a los que habíamos visto en el círculo de piedras del bosque. Lucía reconoció uno y dijo que eran de protección, aunque ahora parecían gastados, como si el tiempo hubiera borrado su poder.
Nos reunimos en un rincón, intentando respirar en silencio, pero pronto descubrimos que no estábamos solos. Entre las sombras del sótano había figuras pequeñas, encorvadas, con ojos brillantes que nos observaban en silencio. Eran muchos, quizá una docena, y poco a poco comenzaron a moverse hacia nosotros. Andrea gritó, y ese grito rompió la quietud, provocando que los seres se lanzaran en nuestra dirección. Marcos agitó la linterna desesperado, y por un instante los entes retrocedieron, como si la luz los incomodara. Aprovechamos ese momento para subir corriendo otra vez al salón, pero al llegar descubrimos algo peor. Los retratos habían cambiado, ya no eran imágenes nuestras, sentados alrededor de la mesa, ahora nos mostraban a cada uno de nosotros muertos, con expresiones de horror y cuerpos distorsionados. Vi mi propio rostro en uno de esos cuadros, la boca abierta en un grito eterno. Sentí que la cordura se me escapaba. Lucía comenzó a rezar otra vez, y Andrea se unió a ella, sus voces temblorosas llenando la sala. Fue entonces cuando apareció de nuevo la figura que habíamos visto en el bosque, alta, delgada, con un rostro que cambiaba constantemente. Esta vez estaba dentro de la casa, parado junto a los retratos, como si los vigilara. Su presencia llenó todo el salón, y la temperatura descendió de golpe. Habló otra vez, con esa voz múltiple que parecía salir de todos lados a la vez. Les dimos advertencias, les mostramos señales, pero eligieron quedarse. Ahora son nuestros. Intenté hablar, pedir piedad, pero mi voz no salía. La figura dio un paso hacia mí y sentí como el suelo temblaba. En ese instante, David, que hasta entonces había estado en shock, se levantó de golpe y gritó que no permitiría que nos llevaran. Tomó una de las velas encendidas y la lanzó contra los retratos. El fuego comenzó a propagarse rápidamente por las paredes, iluminando la sala con un resplandor caótico. Los entes chillaron, un sonido agudo y ensordecedor, mientras la figura retrocedía, cambiando de formas a una velocidad imposible. Aprovechamos la confusión para correr hacia la puerta principal. La abrimos y esta vez ya no había niebla, solo la oscuridad del bosque. Sin pensarlo, salimos corriendo tan rápido como nuestras piernas nos lo permitían. Sentía que algo me seguía, que cada sombra intentaba atraparme, pero no me detuve. Corrimos hasta donde estaba el coche, milagrosamente intacto, y nos subimos todos. Marcos encendió el motor con manos temblorosas y arrancó a toda velocidad. No miramos atrás. El camino de regreso fue un caos de gritos, lágrimas y súplicas. Nadie podía creer lo que acababa de pasar. Cuando por fin llegamos al pueblo, nos detuvimos frente a la plaza principal. Bajamos del coche y nos abrazamos, temblando, sin poder pronunciar palabra. Habíamos sobrevivido, pero sabíamos que algo había quedado con nosotros. Andrea no dejaba de repetir que todavía los escuchaba, que susurraban en su oído. Lucía tenía marcas en los brazos, como pequeños arañazos, aunque juraba que nadie la había tocado. David estaba en silencio, con la mirada perdida, como si hubiera dejado algo de sí mismo en esa casa. Y Marcos, él no volvió a hablar de su casa nunca más. Al día siguiente, cuando intentamos regresar con más gente, el lugar ya no estaba. El camino de tierra terminaba en un claro vacío, como si la casa jamás hubiera existido. Nadie nos creyó. Dijeron que todo había sido una alucinación colectiva, producto del alcohol, de la sugestión, de las historias de miedo. Pero nosotros sabemos la verdad. Esa noche fue real. Los fantasmas, los duendes, los entes que cambian de forma, todos estaban allí, y aún nos persiguen en sueños. A veces despierto en mitad de la noche y siento que alguien me observa desde la esquina del cuarto. He visto el reflejo de aquella figura en los espejos, cambiando de rostro, sonriendo con dientes afilados. Y lo peor son los retratos. De vez en cuando, en mi casa, aparecen dibujos en hojas sueltas, bocetos que no recuerdo haber hecho, y siempre muestran lo mismo, a nosotros 5, sentados en esa mesa, congelados en un instante de terror. Sé que tarde o temprano volverán por nosotros. Esa noche no terminó, solo quedó en pausa, y cuando regrese, no habrá fuego ni oraciones que puedan salvarnos.